Capítulo 1. El despertar. Imagina por un instante que el universo entero respira contigo. Que cada amanecer no es simplemente la repetición de un ciclo, sino una invitación a renacer. No importa cuántas veces hayas caído, ni cuántas derrotas lleves marcadas en la piel, lo que importa es que todavía estás aquí, y mientras tu corazón late, el destino te sigue llamando a levantarte. El mundo no espera. Los segundos caen como gotas de agua que nunca regresan al manantial. Y cada gota es una oportunidad. El que comprende esto deja de vivir como espectador y empieza a forjarse como protagonista. Porque la vida no está escrita en piedra, se esculpe en movimiento, golpe a golpe, intento tras intento. Piensa en Edison, encerrado en su laboratorio, repitiendo miles de experimentos fallidos hasta encender la primera lámpara eléctrica. ¿Cuántas veces lo señalaron como un loco? ¿Cuántas voces le dijeron que era imposible? Y sin embargo, esa terquedad de continuar un poco más allá del fracaso cambió la noche en día para toda la humanidad. ¿Y si él hubiera renunciado en el intento número 100? ¿Y si hubiera dejado que la burla del mundo apagara su fuego? Hoy viviríamos en la penumbra. Así ocurre contigo. Tal vez no estés inventando una lámpara, pero sí estás creando la obra más grande, tu propia vida. Y cada decisión, cada hábito, cada instante en que eliges avanzar un milímetro más, se convierte en el cincel con el que esculpes tu destino. El ser humano tiene un privilegio inmenso, la capacidad de mejorar. Somos criaturas de adaptación, hijos de la incomodidad. Fue el hambre la que llevó a nuestros antepasados a descubrir el fuego. Fue la amenaza del invierno la que los impulsó a construir refugios. Y fue el deseo de trascender lo que llevó a civilizaciones enteras a levantar pirámides, murallas y catedrales. ¿Qué te hace pensar que tú no estás llamado a algo más grande de lo que ahora ves? El problema es que buscamos transformaciones súbitas, milagros instantáneos, cuando la verdadera grandeza siempre ha sido obra del progreso constante. Carnegie no forjó un imperio en un solo día, lo construyó ladrillo a ladrillo, visión tras visión, aprendiendo a ver oportunidades donde otros solo veían límites. Disney no creó un reino de imaginación en una semana, lo hizo resistiendo rechazos, críticas y quiebras, convencido de que un ratón podía inspirar al mundo entero. Y tú, aunque lo ignores, posees esa misma chispa. Pero la chispa sola no basta, necesita constancia para volverse fuego, y disciplina para transformarse en luz que ilumine tu camino. No necesitas correr maratones de un solo salto. Solo necesitas avanzar un paso. Un 1%. Cada día. Una mejora pequeña, casi imperceptible, que con el tiempo se convierte en un océano de transformación. Porque la grandeza no se mide en gestos grandiosos, sino en la acumulación silenciosa de hábitos que parecían insignificantes. Hoy, mientras escuchas estas palabras, estás parado frente al espejo de tu propia eternidad. ¿Quién eres ahora? ¿Y quién podrías ser si decidieras mejorar apenas un 1% cada día? Esa diferencia mínima es la frontera entre el hombre común y el hombre que deja huella. Abraham Lincoln, nacido en la pobreza, sin educación formal, fracasado en múltiples elecciones, siguió insistiendo hasta convertirse en el presidente que abolió la esclavitud. ¿Qué lo sostuvo cuando todos lo llamaban derrotado? La convicción de que cada tropiezo era solo una lección, cada derrota un peldaño. No buscaba perfección inmediata, buscaba crecimiento constante. Mira tu vida como un río. El agua no rompe la roca por su fuerza, sino por su persistencia. Día tras día, gota tras gota, hasta que el obstáculo más sólido se rinde. Así funciona la mejora continua. No la verás en un día, ni en una semana, pero al cabo de un año, al cabo de una década, mirarás atrás y no reconocerás la persona que fuiste. Eres más fuerte de lo que imaginas, pero aún no lo has demostrado. No a los demás, sino a ti mismo. Y la única forma de descubrirlo es comprometiéndote con ese proceso invisible, callado, pero implacable, mejorar un 1% cada día. Porque cuando lo haces, la mente se expande, la visión se aclara, el corazón encuentra propósito, y la vida deja de ser un campo de batalla para convertirse en una obra de arte en construcción. El futuro no se conquista de golpe, se gana con pasos pequeños, repetidos con fe inquebrantable. Y cada paso que des hoy será la semilla de tu grandeza mañana. Capítulo 2.
La mente como fundamento. La mente humana es el terreno sobre el cual se construye toda grandeza, es la raíz invisible que sostiene cada logro visible, y sin embargo es también la prisión en la que millones se encierran sin darse cuenta. Quien no domina sus pensamientos termina esclavizado por ellos. Porque las ideas tienen el poder de elevarnos a las cumbres más altas o de hundirnos en los abismos más profundos, y todo comienza en ese espacio silencioso donde nadie más puede entrar salvo tú. Cada invento, cada empresa, cada revolución, cada obra que ha transformado al mundo, nació primero en la mente de alguien que se atrevió a imaginar lo imposible, cuando Henry Ford fue ridiculizado por creer que el automóvil podría ser accesible para las masas. No respondió con palabras vacías, sino con la disciplina de mantener su visión dentro de su mente hasta convertirla en realidad mecánica y tangible, y en ese proceso cambió para siempre la manera en que el ser humano se mueve, trabaja y sueña. El poder de la mente no se limita a la creatividad, también se refleja en la forma en que interpretamos la vida. Dos hombres pueden enfrentarse al mismo obstáculo y reaccionar de manera opuesta. Uno lo verá como un muro infranqueable y se rendirá, el otro lo percibirá como un desafío que lo obliga a crecer, y esa diferencia no está en la realidad, sino en la manera en que la mente decide mirarla, porque los hechos son neutros, pero la interpretación es lo que los convierte en cadena o en ala. Si revisamos la historia, veremos que los gigantes del pensamiento no fueron aquellos que nacieron con privilegios, sino aquellos que entrenaron su mente a resistir el dolor, a soportar la soledad y a mantenerse firmes cuando todos los demás abandonaban. Piensa en Nikola Tesla, solo en su laboratorio, hambriento y a menudo incomprendido, dedicando cada partícula de su ser a las visiones que solo él podía ver en la oscuridad, y aunque muchos de sus días estuvieron marcados por la pobreza, su mente navegaba en mares de electricidad y futuros que apenas hoy empezamos a comprender. Esa es la primera lección de la mente: lo que cultivas dentro se refleja fuera, porque nadie puede cosechar éxito en la realidad si siembra derrota en sus pensamientos. Creer que no eres capaz, repetirte una y otra vez que fracasarás, esperar siempre lo peor, es como regar con veneno el campo donde podrías haber sembrado tu futuro. Y aunque la mayoría lo hace sin darse cuenta, es una elección que envenena lentamente cada posibilidad. Por eso, mejorar un 1% cada día no comienza en el gimnasio, ni en la oficina, ni en los estudios, comienza en el terreno invisible de tus pensamientos, comienza cuando decides vigilar la calidad de tus ideas, cuando eliges observar qué palabras te repites a ti mismo. Cuando tomas la decisión consciente de que cada día tu mente recibirá un alimento más noble que ayer. Leer una página de un libro que expande tu visión, escuchar una historia de alguien que venció la adversidad, meditar en silencio. Para ordenar el caos interno, escribir tus metas como si fueran decretos de tu propia eternidad. Los antiguos sabían esto. Marco Aurelio, emperador de Roma, rodeado de guerras, traiciones y muerte, encontraba refugio en su propia mente, escribiendo para sí mismo en las meditaciones que ningún hombre podía dañarlo realmente si él mantenía su interior en orden, porque la mente es la última frontera de la libertad. Un reino que ni los bárbaros ni las tragedias podían arrebatarle. La pregunta entonces no es si tienes la capacidad de mejorar, porque esa semilla ya vive en ti. La pregunta es, ¿qué estás alimentando en tu mente día tras día? ¿Estás permitiendo que las voces del miedo y de la duda ocupen todo el espacio, o estás cultivando la valentía, la visión y la claridad? Recuerda que todo imperio cae si se pudre desde dentro, y lo mismo ocurre con el ser humano. Pero si fortaleces tu mente, si la entrenas como un guerrero entrena sus músculos, descubrirás que ningún golpe externo podrá quebrarte, porque todo lo que enfrentes afuera será apenas una sombra comparado con la fortaleza que habrás construido dentro. La mente es la madre de toda acción, y si quieres transformar tu vida, debes comenzar por transformar la forma en que piensas. No se trata de optimismo vacío, se trata de disciplina mental, de ejercitar cada día el músculo invisible de tu atención, de dirigirla hacia lo que te fortalece y no hacia lo que te debilita. De entrenarla a ver oportunidades donde otros solo ven problemas, de enseñarla a enfocarse en el 1% de mejora y no en la ilusión paralizante de la perfección inmediata. Cuando comprendas que tu mente es tu verdadero campo de batalla, dejarás de luchar contra el mundo y empezarás a luchar contigo mismo, porque ahí está la victoria más grande: derrotar a la voz interna que te dice no puedes, no eres suficiente, no vale la pena intentarlo, y reemplazarla por la voz que afirma soy capaz. Soy digno, soy persistente.
Y cuando esa nueva voz se repite una y otra vez, el mundo exterior no tiene otra opción que alinearse con la convicción interior. Y así, lo que antes parecía imposible comienza a hacerse visible, lo que antes parecía un muro se convierte en camino, lo que antes era debilidad se transforma en fortaleza. Todo porque tu mente, entrenada y dirigida, se convierte en el faro que ilumina la oscuridad y en el motor que te impulsa a seguir, incluso cuando las fuerzas físicas flaquean. Capítulo 3. La fuerza de la creencia. La historia de la humanidad entera puede resumirse en una sola palabra: creencia. Porque todo lo que existe hoy en nuestro mundo moderno, cada puente que conecta ciudades, cada avión que atraviesa los cielos, cada empresa que emplea a miles, cada descubrimiento científico que salva vidas, cada libro que inspira generaciones, comenzó primero como un acto invisible de fe, como una chispa de convicción en la mente de alguien que se atrevió a creer en lo que todavía no era real. Sin creencia, el acero no se habría fundido, los barcos no habrían conquistado océanos, las naciones nunca habrían nacido, y tú mismo no estarías aquí escuchando estas palabras, porque el simple hecho de seguir avanzando en tu vida, incluso cuando el camino parece incierto, es un acto silencioso de creencia. Las masas suelen pensar que los grandes logros son cuestión de suerte, de destino o de talento innato, pero la verdad es más sencilla y a la vez más exigente. Los grandes logros son fruto de la creencia sostenida, de la capacidad de una persona de decirse a sí misma: esto es posible, en los días en que todo parece demostrar lo contrario. Henry Ford creyó que el automóvil no debía ser un lujo exclusivo de los ricos, sino un medio de transporte al alcance del hombre común. Andrew Carnegie creyó que la pobreza en la que nació no determinaría su final, y que podía construir un imperio del acero desde el suelo más humilde. Walt Disney creyó en un ratón cuando todo el mundo le cerraba las puertas de los estudios, y su creencia lo llevó a fundar un imperio de imaginación que todavía hoy ilumina la niñez de millones. La creencia es como un fuego interno que nadie más puede encender por ti. Puedes rodearte de maestros, de libros, de consejos, de recursos, pero si dentro de ti no existe esa convicción que arde sin cesar, todo lo demás será estéril. Y al mismo tiempo, cuando esa llama arde de verdad, incluso en la más absoluta oscuridad, eres capaz de crear mundos con las manos vacías, porque el combustible ya está en tu interior. Sin embargo, no confundamos creencia con ilusiones vacías. Creer no significa cerrar los ojos a la realidad ni esperar que el universo haga el trabajo por ti. Creer significa comprometerse de manera tan profunda con una visión, que tus acciones, tus hábitos y tus decisiones empiezan a alinearse con esa fe, hasta que lo imposible comienza a desmoronarse frente a tu disciplina. Thomas Edison no creía en la electricidad sentado en su casa esperando un milagro, creía tanto que pasaba noches enteras sin dormir, sacrificaba su salud, enfrentaba el ridículo y soportaba fracasos innumerables, porque su convicción era más fuerte que cualquier evidencia contraria. Ese es el secreto: la creencia verdadera es aquella que sobrevive al fracaso. Porque cualquiera puede decir que cree cuando las cosas marchan bien, pero solo los que se mantienen firmes después de la derrota, después de la humillación, después del rechazo, son los que descubren el poder real de creer. Lincoln perdió más elecciones de las que ganó antes de llegar a la presidencia. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión porque le dijeron que no tenía futuro en pantalla. Steve Jobs fue expulsado de la propia empresa que él mismo había fundado. Todos ellos podrían haber abandonado, todos ellos podrían haber aceptado la narrativa que otros les impusieron, pero eligieron seguir creyendo, eligieron mantenerse de pie cuando cualquier otro se habría arrodillado. Y aquí está lo más importante: la creencia no se hereda, no se compra, no se recibe como regalo, se construye dentro de ti, día a día, como una fortaleza invisible que levantas con pensamientos, con palabras, con acciones que refuerzan tu identidad. Cada vez que te dices puedo, esa palabra se convierte en un ladrillo. Cada vez que actúas a pesar del miedo, colocas otro. Cada vez que te levantas después de caer, refuerzas el muro. Hasta que un día, sin darte cuenta, has construido una muralla tan sólida que ninguna tormenta exterior puede derribar. Muchos esperan a tener pruebas para creer. Quieren resultados antes de dar el primer paso. Pero la vida no funciona así. Es exactamente al revés: primero crees, después actúas, y luego llegan los resultados. El agricultor cree en la cosecha antes de sembrar la semilla.
El arquitecto cree en la casa antes de poner el primer ladrillo. El atleta cree en la victoria antes de comenzar el entrenamiento. Tú no puedes esperar a ver la evidencia para recién entonces comprometerte, tienes que dar el salto cuando todo parece vacío, porque ese salto es lo que activa la posibilidad. No te engañes, tus creencias actuales están moldeando tu vida de manera invisible. Si crees que no eres capaz, inconscientemente dejarás pasar las oportunidades, evitarás el riesgo, sabotearás tu propio avance. Si crees que no mereces éxito, aunque trabajes duro, encontrarás formas de detenerte justo antes de alcanzar la meta. Pero si eliges conscientemente creer que eres capaz, que eres digno, que la mejora constante está a tu alcance, empezarás a ver caminos donde antes solo veías muros. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tu visión interna se habrá expandido. Y lo maravilloso es que no necesitas que tu creencia sea perfecta, solo necesitas ser constante. No se trata de despertar cada mañana con una fe inquebrantable como la de los héroes de la historia, se trata de mejorar un 1% también en tu fe, de alimentar cada día un poco más esa convicción, de reemplazar cada pensamiento de duda con un pensamiento de posibilidad, de resistir un minuto más cuando tu mente te diga que pares. Esa suma diaria, ese esfuerzo invisible, es lo que convierte a un ser humano común en un arquitecto de su propio destino. Cuando aprendas a creer en ti mismo con la misma fuerza con la que respiras, cuando tu convicción ya no dependa de las opiniones ajenas ni de las circunstancias externas, cuando tu fe en tu crecimiento se vuelva una ley interna tan inevitable como la salida del sol, entonces descubrirás que la vida comienza a obedecer esa misma vibración. Los demás empezarán a creer en ti porque primero lo hiciste tú. El mundo se abrirá porque abriste primero tu mente. Las oportunidades aparecerán porque tu creencia se convirtió en un imán que las atrae. Y si alguna vez dudas de este poder, mira la historia, mira cómo una sola creencia ha movido naciones enteras, cómo ha derribado imperios y levantado otros, cómo ha llevado al hombre a cruzar océanos sin mapas, a conquistar el cielo en aviones frágiles, a caminar en la luna con solo 60 años de ciencia detrás. Nada de eso habría ocurrido sin creencia. Ahora te pregunto, ¿qué creencia estás eligiendo sostener hoy? ¿La que te encadena o la que te libera? Porque esa elección, repetida día tras día, será la que determine si tu vida termina siendo una repetición de lo que otros esperan de ti, o una creación extraordinaria que nace de tu propio espíritu. Capítulo 4. Claridad y visión. La claridad es la brújula del alma, es la linterna que atraviesa la niebla del caos y señala la dirección cuando todos los caminos parecen iguales, y sin ella incluso el talento más brillante se desperdicia, porque la fuerza sin propósito es como un río desbordado que destruye todo a su paso en lugar de guiar el agua hacia la cosecha. Y así ocurre con millones de personas que trabajan duro, que se esfuerzan día tras día, que gastan energía, tiempo y vida, pero que no avanzan porque no tienen claridad sobre hacia dónde se dirigen, y la ausencia de claridad convierte la existencia en un laberinto donde uno corre sin cesar, sudando, agotándose, sin llegar jamás a una salida verdadera. La claridad no es un lujo, es una necesidad tan vital como el aire, y sin embargo la mayoría de los hombres vive en confusión, persiguiendo metas que no son suyas, corriendo tras sueños que les impusieron otros, obedeciendo expectativas ajenas como si fueran mandamientos divinos, y de repente se despiertan a los 40, a los 50. Y sienten que han perdido décadas en una carrera que nunca quisieron correr, porque carecieron de visión, y sin visión uno termina viviendo la vida como un barco a la deriva empujado por cualquier corriente. Cuando Carnegie empezó a imaginar su imperio, no pensaba en acero solamente, pensaba en la idea de progreso, en la visión de una nación que podía levantarse sobre estructuras más fuertes, más resistentes, más duraderas que cualquier cosa que hubiera existido antes, y esa claridad, esa imagen que sostenía en su mente, fue lo que le permitió soportar las críticas, las jornadas interminables, las traiciones y la soledad, porque la claridad es el faro que brilla en la tormenta, la visión que recuerda al guerrero porque lucha incluso cuando el dolor parece insoportable. La diferencia entre un hombre ordinario y un hombre extraordinario rara vez está en el talento, casi siempre está en la visión. Un hombre ordinario vive reaccionando a lo que ocurre, un hombre extraordinario actúa porque sabe a dónde va, porque ha tomado el tiempo de mirar dentro de sí mismo y de escuchar la voz de su destino, esa voz que no grita como los ruidos externos,
sino que susurra con firmeza en los silencios y que solo los valientes se atreven a seguir. Pensemos en Walt Disney. Su visión no era simplemente dibujar caricaturas, su visión era crear un mundo donde la imaginación fuera tan real como las calles que pisamos, un espacio donde los niños y los adultos recordaran que soñar es un derecho eterno, y cuando todos le dijeron que era imposible, cuando los bancos le cerraron las puertas, cuando las críticas lo ridiculizaron, fue esa claridad lo que lo sostuvo, porque sabía lo que quería construir, lo veía antes de que existiera, lo sentía como una certeza inevitable, y esa claridad fue más poderosa que la duda de miles. La claridad no aparece de repente como un rayo milagroso, se construye en la quietud, en la reflexión, en la valentía de cuestionarse a uno mismo, porque no se trata solo de preguntarse qué quiero, sino de preguntarse quién quiero ser, qué legado deseo dejar, qué historia quiero que narren mis días cuando ya no esté aquí. Sin esa pregunta respondida, la vida se convierte en una acumulación de actividades vacías, pero cuando la respondemos, incluso las tareas más pequeñas se llenan de sentido, porque cada acción se alinea con la visión mayor. Napoleón Bonaparte decía que el hombre sin visión es como un barco sin timón, y aunque él mismo fue derrotado por su exceso de ambición, comprendía una verdad eterna: la claridad multiplica la fuerza humana. Un ejército con claridad puede vencer a otro ejército mucho más grande que lucha sin dirección. Un individuo con visión puede superar a miles que se dispersan en distracciones sin fin. Ahora detente y pregúntate, ¿qué claridad tienes sobre tu vida? ¿Tienes una imagen clara de quién serás en 5 años, en 10, en 20? ¿Puedes describir con precisión el impacto que quieres dejar? Porque si no lo haces, corres el riesgo de vivir atrapado en la confusión, y la confusión roba energía, roba tiempo, roba propósito. La claridad exige honestidad brutal. Exige que te enfrentes a tus propias mentiras, a las excusas con las que te has adormecido, a los deseos superficiales que la sociedad te ha implantado como si fueran tuyos. Exige que digas la verdad: esto quiero, esto no quiero, esto soy, esto no soy, y aunque esa verdad duela, libera, porque solo cuando ves las cosas como son puedes empezar a construirlas como deberían ser. No confundas claridad con facilidad. A veces tu visión será tan grande que parecerá ridícula, y ahí es donde muchos se detienen, porque prefieren una claridad pequeña que los mantenga cómodos antes que una claridad inmensa que los obligue a crecer. Pero lo cierto es que la claridad auténtica nunca es cómoda, siempre es desafiante, porque te confronta con la distancia entre lo que eres ahora y lo que sabes que podrías llegar a ser. Y aquí entra la grandeza del 1%. No necesitas cerrar la brecha de un solo salto. No necesitas convertirte mañana en la versión más alta de ti mismo. Solo necesitas tener claridad sobre esa versión, verla con tanta nitidez que se grabe en tu mente, y luego comprometerte a acercarte un 1% cada día. Ese avance mínimo, sostenido con el tiempo, es el puente entre la visión y la realidad. Sin claridad, la disciplina se vuelve esclavitud, pero con claridad la disciplina se vuelve libertad, porque ya no haces las cosas por obligación, sino porque sabes que cada acción, cada sacrificio, cada esfuerzo, te acerca al destino que elegiste. Sin claridad, la acción se convierte en ruido, pero con claridad cada acción es música, porque forma parte de una sinfonía mayor que dirige tu vida. La claridad también te protege de la distracción, y vivimos en una era donde las distracciones son más peligrosas que las derrotas. Las redes sociales, las comparaciones constantes, las noticias, las voces externas, todo compite por tu atención, y quien no tiene claridad se pierde en ese mar interminable de estímulos, pero quien tiene claridad sabe decir no, sabe apartar lo trivial, sabe enfocar su mirada en lo esencial, porque no tiene tiempo que perder, porque su visión es más fuerte que cualquier tentación momentánea. Mírate en el espejo de los grandes. Leonardo da Vinci no pintaba por pintar. Tenía claridad en su obsesión por entender la anatomía, la luz, el movimiento, la naturaleza misma de la vida. Albert Einstein no se dedicó a estudiar por curiosidad dispersa, tenía claridad en su propósito de comprender las leyes fundamentales del universo. Nelson Mandela no soportó décadas de prisión porque sí, lo hizo porque tenía claridad de que la libertad de su pueblo valía más que su propia vida. Esa es la diferencia entre una existencia gris y una existencia luminosa, la claridad de visión. Y no basta con verla una vez,
Debes recordarla todos los días, debes escribirla, repetirla, imaginarla, alimentarla, porque el mundo hará todo lo posible por distraerte, por desviarte, por robarte la dirección, y solo la claridad renovada diariamente puede mantenerte en el camino. Así que pregúntate sin miedo, ¿qué visión sostiene tu vida? ¿Qué claridad guiará tus próximos pasos? Porque si no la tienes, cualquier viento te arrastrará. Pero si la tienes, incluso en medio de las tormentas, caminarás erguido, con la certeza de que cada paso cuenta, de que cada sacrificio importa, de que cada día es parte de una obra mucho más grande que tú mismo. Capítulo 4. Claridad y visión. La claridad es la brújula del alma, es la linterna que atraviesa la niebla del caos y señala la dirección cuando todos los caminos parecen iguales, y sin ella incluso el talento más brillante se desperdicia, porque la fuerza sin propósito es como un río desbordado que destruye todo a su paso en lugar de guiar el agua hacia la cosecha. Y así ocurre con millones de personas que trabajan duro, que se esfuerzan día tras día, que gastan energía, tiempo y vida, pero que no avanzan porque no tienen claridad sobre hacia dónde se dirigen, y la ausencia de claridad convierte la existencia en un laberinto donde uno corre sin cesar, sudando, agotándose, sin llegar jamás a una salida verdadera. La claridad no es un lujo, es una necesidad tan vital como el aire, y sin embargo la mayoría de los hombres vive en confusión, persiguiendo metas que no son suyas, corriendo tras sueños que les impusieron otros, obedeciendo expectativas ajenas como si fueran mandamientos divinos, y de repente se despiertan a los 40, a los 50. Y sienten que han perdido décadas en una carrera que nunca quisieron correr, porque carecieron de visión, y sin visión uno termina viviendo la vida como un barco a la deriva empujado por cualquier corriente. Cuando Carnegie empezó a imaginar su imperio, no pensaba en acero solamente, pensaba en la idea de progreso, en la visión de una nación que podía levantarse sobre estructuras más fuertes, más resistentes, más duraderas que cualquier cosa que hubiera existido antes, y esa claridad, esa imagen que sostenía en su mente, fue lo que le permitió soportar las críticas, las jornadas interminables, las traiciones y la soledad, porque la claridad es el faro que brilla en la tormenta, la visión que recuerda al guerrero porque lucha incluso cuando el dolor parece insoportable. La diferencia entre un hombre ordinario y un hombre extraordinario rara vez está en el talento, casi siempre está en la visión. Un hombre ordinario vive reaccionando a lo que ocurre, un hombre extraordinario actúa porque sabe a dónde va, porque ha tomado el tiempo de mirar dentro de sí mismo y de escuchar la voz de su destino, esa voz que no grita como los ruidos externos, sino que susurra con firmeza en los silencios, y que solo los valientes se atreven a seguir. Pensemos en Walt Disney. Su visión no era simplemente dibujar caricaturas, su visión era crear un mundo donde la imaginación fuera tan real como las calles que pisamos, un espacio donde los niños y los adultos recordaran que soñar es un derecho eterno, y cuando todos le dijeron que era imposible, cuando los bancos le cerraron las puertas, cuando las críticas lo ridiculizaron, fue esa claridad lo que lo sostuvo, porque sabía lo que quería construir, lo veía antes de que existiera, lo sentía como una certeza inevitable, y esa claridad fue más poderosa que la duda de miles. La claridad no aparece de repente como un rayo milagroso, se construye en la quietud, en la reflexión, en la valentía de cuestionarse a uno mismo, porque no se trata solo de preguntarse qué quiero, sino de preguntarse quién quiero ser, qué legado deseo dejar, qué historia quiero que narren mis días cuando ya no esté aquí. Sin esa pregunta respondida, la vida se convierte en una acumulación de actividades vacías, pero cuando la respondemos, incluso las tareas más pequeñas se llenan de sentido, porque cada acción se alinea con la visión mayor. Napoleón Bonaparte decía que el hombre sin visión es como un barco sin timón, y aunque él mismo fue derrotado por su exceso de ambición, comprendía una verdad eterna: la claridad multiplica la fuerza humana. Un ejército con claridad puede vencer a otro ejército mucho más grande que lucha sin dirección. Un individuo con visión puede superar a miles que se dispersan en distracciones sin fin. Ahora detente y pregúntate, ¿qué claridad tienes sobre tu vida? ¿Tienes una imagen clara de quién serás en 5 años, en 10, en 20? ¿Puedes describir con precisión el impacto que quieres dejar? Porque si no lo haces, corres el riesgo de vivir atrapado en la confusión, y la confusión roba energía, roba tiempo, roba propósito. La claridad exige honestidad brutal.
Exige que te enfrentes a tus propias mentiras, a las excusas con las que te has adormecido, a los deseos superficiales que la sociedad te ha implantado como si fueran tuyos. Exige que digas la verdad: esto quiero, esto no quiero, esto soy, esto no soy. Y aunque esa verdad duela, libera, porque solo cuando ves las cosas como son puedes empezar a construirlas como deberían ser. No confundas claridad con facilidad. A veces tu visión será tan grande que parecerá ridícula, y ahí es donde muchos se detienen, porque prefieren una claridad pequeña que los mantenga cómodos antes que una claridad inmensa que los obligue a crecer. Pero lo cierto es que la claridad auténtica nunca es cómoda, siempre es desafiante, porque te confronta con la distancia entre lo que eres ahora y lo que sabes que podrías llegar a ser. Y aquí entra la grandeza del 1%. No necesitas cerrar la brecha de un solo salto. No necesitas convertirte mañana en la versión más alta de ti mismo. Solo necesitas tener claridad sobre esa versión, verla con tanta nitidez que se grabe en tu mente, y luego comprometerte a acercarte un 1% cada día. Ese avance mínimo, sostenido con el tiempo, es el puente entre la visión y la realidad. Sin claridad, la disciplina se vuelve esclavitud, pero con claridad la disciplina se vuelve libertad, porque ya no haces las cosas por obligación, sino porque sabes que cada acción, cada sacrificio, cada esfuerzo, te acerca al destino que elegiste. Sin claridad, la acción se convierte en ruido, pero con claridad cada acción es música, porque forma parte de una sinfonía mayor que dirige tu vida. La claridad también te protege de la distracción, y vivimos en una era donde las distracciones son más peligrosas que las derrotas. Las redes sociales, las comparaciones constantes, las noticias, las voces externas, todo compite por tu atención, y quien no tiene claridad se pierde en ese mar interminable de estímulos, pero quien tiene claridad sabe decir no, sabe apartar lo trivial, sabe enfocar su mirada en lo esencial, porque no tiene tiempo que perder, porque su visión es más fuerte que cualquier tentación momentánea. Mírate en el espejo de los grandes. Leonardo da Vinci no pintaba por pintar. Tenía claridad en su obsesión por entender la anatomía, la luz, el movimiento, la naturaleza misma de la vida. Albert Einstein no se dedicó a estudiar por curiosidad dispersa, tenía claridad en su propósito de comprender las leyes fundamentales del universo. Nelson Mandela no soportó décadas de prisión porque sí, lo hizo porque tenía claridad de que la libertad de su pueblo valía más que su propia vida. Esa es la diferencia entre una existencia gris y una existencia luminosa, la claridad de visión. Y no basta con verla una vez, debes recordarla todos los días, debes escribirla, repetirla, imaginarla, alimentarla, porque el mundo hará todo lo posible por distraerte, por desviarte, por robarte la dirección, y solo la claridad renovada diariamente puede mantenerte en el camino. Así que pregúntate sin miedo, ¿qué visión sostiene tu vida? ¿Qué claridad guiará tus próximos pasos? Porque si no la tienes, cualquier viento te arrastrará. Pero si la tienes, incluso en medio de las tormentas, caminarás erguido, con la certeza de que cada paso cuenta, de que cada sacrificio importa, de que cada día es parte de una obra mucho más grande que tú mismo. Capítulo 5. Propósito y disciplina. El ser humano puede soportar casi cualquier dolor, casi cualquier pérdida, casi cualquier tormenta, si sabe por qué lo hace, si conoce la causa que da sentido a su lucha, si tiene un propósito tan fuerte que convierte el sacrificio en alimento y el sufrimiento en parte de un camino elegido. Friedrich Nietzsche lo dijo con palabras que siguen atravesando siglos: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El propósito es el eje invisible que da cohesión a la existencia. Sin él, la vida se fragmenta en miles de pedazos sin dirección, se convierte en una rutina mecánica, en un calendario de repeticiones que desgasta sin construir nada, en una monotonía que roba el alma lentamente, porque el ser humano no está hecho para vivir solo por inercia. Está hecho para perseguir una causa, para encenderse en una llama que lo trascienda. Mira a los hombres y mujeres que cambiaron la historia. Martin Luther King Jr. no se levantó a marchar solo porque estaba cansado de la injusticia, lo hizo porque tenía un propósito tan claro que sus palabras todavía resuenan como un eco inmortal, y Have a Dream. Gandhi no soportó prisiones y humillaciones por capricho personal, sino porque su propósito de liberar a la India era más fuerte que cualquier golpe físico.
Madre Teresa no dedicó su vida a los pobres de Calcuta por simple bondad, sino porque su propósito de servir era tan profundo que cada acto de cuidado se convertía en un altar de humanidad. Y ahora, mírate a ti mismo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Vives solo para sobrevivir, para pagar cuentas, para cumplir expectativas que nunca elegiste, o tienes un fuego interno que te levanta incluso cuando todo lo demás parece caer? El propósito no siempre llega como una revelación divina, muchas veces se construye paso a paso, en el descubrimiento de lo que te mueve, de lo que te indigna, de lo que te inspira, de lo que te haría levantarte incluso si nadie te aplaudiera. Ese es el verdadero propósito, aquello por lo cual estarías dispuesto a pagar un precio, aquello que seguirías haciendo aunque nadie lo reconociera, aquello que da coherencia a tu vida incluso cuando las piezas externas parecen caóticas. Pero el propósito, por sí solo, no basta. Una visión ardiente sin disciplina se apaga como un fuego sin oxígeno. La disciplina es el puente entre el propósito y la realidad, es la fuerza invisible que te obliga a seguir cuando la motivación se evapora, es la estructura que convierte la inspiración en hábito y el hábito en resultados, es el martillo que moldea el hierro ardiente de tus sueños en formas tangibles. Sin disciplina, el propósito muere como un ideal no cumplido, como una promesa incumplida que se desvanece en la memoria. Piensa en los grandes inventores, en los líderes, en los creadores. Edison no habría dejado huella sin la disciplina de experimentar una y otra vez, hasta miles de intentos. Beethoven no habría compuesto su música inmortal sin la disciplina de seguir escribiendo incluso cuando la sordera le robaba la melodía de sus propios oídos. Elon Musk, en nuestra era, no habría lanzado cohetes al espacio ni transformado la industria automotriz sin la disciplina de trabajar jornadas imposibles, de arriesgar su fortuna y su salud, de mantenerse firme cuando el fracaso parecía inevitable. La disciplina es dolorosa, porque exige decir no a placeres inmediatos, a distracciones fáciles, a excusas seductoras. Pero también es liberadora, porque convierte tu vida en una obra deliberada, en un acto consciente de creación. La mayoría huye de la disciplina porque la confunde con esclavitud, pero la verdadera esclavitud es la falta de disciplina, vivir dominado por los impulsos, por las emociones momentáneas, por la pereza, por la opinión de los demás. La disciplina no te encadena, te libera, porque te da el control de ti mismo. Imagina un arquero que se enfrenta al blanco. El propósito es saber a qué quiere darle, pero la disciplina es la práctica constante de tensar el arco, de apuntar una y otra vez, de corregir la puntería, de soportar la fatiga, hasta que finalmente la flecha alcanza su destino. Sin propósito, dispara al azar. Sin disciplina, jamás afina su tiro. Solo con ambos, la flecha da en el centro. Tu vida es ese arco. Tu propósito es tu blanco. Tu disciplina es la fuerza que lo hace posible. Y no te engañes. La disciplina no es un don reservado para unos pocos, es un músculo que todos pueden entrenar. Cada vez que eliges levantarte cuando preferirías seguir durmiendo, fortaleces ese músculo. Cada vez que eliges trabajar en lugar de distraerte, lo fortaleces. Cada vez que eliges cumplir con tu palabra aunque nadie esté mirando, lo fortaleces. Y como cualquier músculo, al principio duele, pero después se convierte en parte de ti, en una segunda naturaleza, en un hábito que sostiene tu vida incluso en los días más oscuros. El propósito te da la razón, la disciplina te da el camino. El propósito te inspira, la disciplina te transforma. El propósito es la chispa, la disciplina es el fuego constante. Y cuando ambos se encuentran, no hay obstáculo que pueda detenerte, porque incluso cuando tropiezas, sabes por qué sigues adelante, y tienes la fuerza de seguir avanzando paso a paso. Mira a los atletas olímpicos. Su propósito es claro, representar a su nación, alcanzar la gloria, superar los límites del cuerpo humano. Pero lo que los convierte en leyenda no es ese propósito ardiente en abstracto, sino la disciplina de entrenar cada día, de soportar dolores insoportables, de repetir movimientos hasta la perfección, de renunciar a comodidades durante años, todo por la claridad de un instante de victoria. Así funciona también la vida. No se trata solo de lo que sueñas, sino de lo que estás dispuesto a repetir, a sostener, a sacrificar. Recuerda esto, el mundo está lleno de personas con sueños, pero vacío de personas con disciplina. Millones sueñan con éxito, con riqueza, con libertad, con impacto,
pero pocos están dispuestos a pagar el precio en horas, en hábitos, en constancia. Por eso, los que poseen disciplina parecen sobrehumanos, pero en realidad son humanos comunes que aprendieron a hacer lo que otros evitan. La disciplina es la línea que separa a los soñadores de los realizadores, a los que desean de los que crean, a los que imaginan de los que dejan legado. Y lo más poderoso es que la disciplina no se aplica solo al trabajo o a los proyectos externos, se aplica también a la construcción de tu carácter. Disciplina para ser honesto cuando sería más fácil mentir. Disciplina para mantener la calma cuando sería más fácil explotar. Disciplina para agradecer cuando sería más fácil quejarse. Disciplina para escuchar cuando sería más fácil interrumpir. Esa disciplina interna es la que moldea no solo tus logros, sino tu esencia como ser humano. Al final, la combinación de propósito y disciplina es lo que convierte una vida ordinaria en una vida extraordinaria. El propósito responde al por qué, la disciplina responde al cómo. El propósito enciende tu corazón, la disciplina moldea tus días. El propósito te da la visión del destino, la disciplina te entrega los pasos del camino. Y si cada día avanzas un 1% en ambos, fortaleciendo tu claridad de propósito y tu constancia en la disciplina, te encontrarás en un futuro que hoy parece imposible, pero que mañana será inevitable. Capítulo 6. Acción y resiliencia. La vida no premia las intenciones, no honra las promesas no cumplidas, no bendice los planes que nunca salen del papel. La vida responde a la acción, porque el mundo se transforma no por lo que pensamos, ni por lo que soñamos, sino por lo que hacemos con esas ideas y esos sueños. Una idea que no se ejecuta se convierte en humo, en polvo que se pierde en el viento, en una sombra que nunca llega a nacer. La acción es el punto en el que el pensamiento deja de ser invisible y comienza a convertirse en realidad, es el momento en que el espíritu se manifiesta a través del cuerpo, y es ahí donde se decide quién progresa y quién se queda atrás. Puedes leer todos los libros, escuchar todos los discursos, asistir a todos los seminarios, acumular toda la información del mundo, pero si no actúas, si no das el primer paso, todo ese conocimiento es estéril, se pudre dentro de ti como un tesoro enterrado que nunca vio la luz. El valor del conocimiento no está en acumularlo, sino en aplicarlo, en traducirlo en hábitos, en movimientos, en resultados concretos. ¿De qué sirve saber cómo se construye una catedral si nunca colocas la primera piedra? ¿De qué sirve soñar con un mar abierto si nunca te atreves a soltar las amarras? Los grandes constructores de la historia lo sabían. Hernán Cortés, al llegar a tierras desconocidas, ordenó quemar los barcos para que sus hombres no tuvieran más opción que avanzar. Alexander Graham Bell no se conformó con imaginar una voz atravesando un cable, construyó el primer teléfono con sus propias manos. Los hermanos Wright no se limitaron a observar aves y escribir teorías sobre vuelo, se subieron a máquinas inestables y arriesgaron la vida una y otra vez hasta que lograron mantenerse en el aire por segundos que cambiaron siglos. No fueron las ideas lo que transformó la humanidad, fueron las acciones que dieron vida a esas ideas. Pero aquí está la verdad incómoda, la acción siempre conlleva riesgo. Quien actúa se expone a la crítica, al fracaso, al dolor. Quien actúa deja la seguridad de lo conocido para enfrentarse a lo incierto. Por eso tantos permanecen paralizados, escondidos detrás de excusas, esperando el momento perfecto que nunca llega. Porque actuar es desafiar la comodidad, es abandonar la orilla, es saltar al vacío confiando en que aprenderás a volar en la caída. Y ahí es donde aparece el otro pilar que convierte la acción en algo indestructible, la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de levantarte cada vez que caes, de recomponerte cuando la vida te golpea, de convertir cada fracaso en un escalón hacia adelante. Ningún camino de acción verdadera está libre de tropiezos. Edison falló más de 1000 veces antes de ver luz en su bombilla. Lincoln fracasó en negocios, perdió elecciones, fue criticado y humillado, y sin embargo cada derrota se convirtió en la lección que lo preparó para la victoria final. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, pero en lugar de quebrarse, convirtió su celda en un templo de fortaleza, y cuando salió, no salió con odio sino con la resiliencia de un líder que entendía que la venganza destruye, pero el perdón transforma. Resiliencia no significa no sentir dolor, significa decidir que el dolor no te detiene. Significa que puedes llorar, puedes caer de rodillas,
puedes perderlo todo, pero aún así eliges ponerte de pie una vez más. El resiliente entiende que la vida no es lineal, que los golpes son parte del camino, que cada caída contiene en sí misma la semilla de un renacimiento más fuerte. Es como el bambú que pasa años invisibles bajo tierra, echando raíces profundas, y cuando finalmente brota, crece en semanas lo que otros árboles tardan décadas. Así es la resiliencia, invisible en el momento, poderosa en el resultado. Acción y resiliencia forman una alianza indestructible. La acción te impulsa hacia adelante, la resiliencia te sostiene cuando tropiezas. La acción abre caminos, la resiliencia evita que te pierdas en medio de ellos. La acción te expone, la resiliencia te protege. La acción inicia la transformación, la resiliencia garantiza que no se detenga. Juntas forman el carácter de los que dejan huella en la historia. Piensa en la metáfora del fuego. La acción es la chispa inicial, el primer destello que enciende la leña. Pero la resiliencia es la capacidad de mantener la llama encendida en medio de la tormenta, de soplarla cuando amenaza con apagarse, de protegerla con tus manos aunque el viento sople con furia. Sin acción no hay fuego, pero sin resiliencia el fuego muere en segundos. Los grandes no se definen solo por haber comenzado algo, se definen por haberlo sostenido cuando parecía imposible continuar. El mundo moderno te da 1000 razones para detenerte, críticas de desconocidos en redes sociales, comparaciones constantes que te hacen sentir insuficiente, fracasos inevitables que parecen pruebas de que no vale la pena insistir. Pero si observas con claridad, verás que esos obstáculos no son barreras, son filtros. Filtran a los que solo querían intentarlo una vez de los que están dispuestos a intentarlo 1000 veces. Filtran a los que buscan resultados inmediatos de los que entienden que la grandeza requiere años de trabajo invisible. Filtran a los débiles de los resilients. Mira la figura de Steve Jobs. Fue despedido de la propia compañía que había fundado. Muchos habrían renunciado a su visión, se habrían conformado con ser recordados como una promesa rota. Pero Jobs regresó años después con más fuerza, más claridad, más resiliencia, y transformó a Apple en una de las compañías más influyentes de todos los tiempos. ¿Qué lo distinguió? La acción de volver, la resiliencia de no dejar que una derrota definiera su historia. La acción sin resiliencia es un fuego breve, arde rápido pero se apaga. La resiliencia sin acción es un potencial estéril, fuerte pero inmóvil. Solo cuando ambas se combinan, la vida se convierte en un avance imparable, en un proceso continuo de construcción, caída y reconstrucción, en un flujo constante hacia adelante. Y recuerda, mejorar un 1% cada día también significa actuar un poco más y resistir un poco más. Actuar cuando tu mente te dice que no tienes ganas. Resistir cuando la fatiga te susurra que abandones. Actuar cuando el miedo amenaza con paralizarte. Resistir cuando las circunstancias parecen estar en tu contra. Ese 1% diario de acción y resiliencia, repetido durante años, transforma por completo a una persona. No de la noche a la mañana, no con un milagro repentino, sino con la fuerza acumulada de miles de pequeños actos que sumados crean una vida indestructible. Al final, la acción es la voz de tu propósito y la resiliencia es la prueba de tu fe. Si actúas con valentía y resistes con firmeza, nada en este mundo podrá quebrarte. Tal vez te doblen, tal vez te hieran, tal vez caigas una y otra vez, pero seguirás avanzando, porque tu voluntad se habrá vuelto inquebrantable. Y cuando mires atrás después de años de caminar este sendero, descubrirás que las cicatrices no fueron pérdidas, sino medallas de resiliencia, pruebas de que actuaste cuando otros se escondieron y resististe cuando otros se rindieron. La acción te llevará más lejos de lo que imaginas. La resiliencia te asegurará llegar aunque el camino se alargue. Y cuando ambas se convierten en parte de tu identidad, la vida deja de ser un terreno incierto para transformarse en una conquista inevitable. Capítulo 7. Gratitud y adaptabilidad. La vida es un viaje impredecible, un terreno cambiante donde lo único constante es la incertidumbre. Ningún hombre, por más poderoso que haya sido, ha podido controlar por completo las circunstancias que lo rodeaban. Reyes han caído en la ruina, imperios que parecían eternos han desaparecido en el polvo, ejércitos invencibles han sido derrotados por lo inesperado.
Pero lo que distingue a los que sobreviven y prosperan de los que se quiebran y desaparecen no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantener la serenidad a través de la gratitud y la flexibilidad de espíritu a través de la adaptabilidad. La gratitud es la llave que abre la puerta a la abundancia interior. Es el acto consciente de reconocer lo que tienes en lugar de obsesionarte con lo que te falta, de valorar cada paso en lugar de maldecir el camino que aún queda por recorrer. Muchos creen que la gratitud es una emoción pasiva, una especie de consuelo débil para aquellos que no alcanzan lo que desean. Pero la realidad es que la gratitud es una fuerza activa, un estado mental que expande la visión, que renueva la energía, que alimenta la resiliencia. Un corazón agradecido no es un corazón conformista, al contrario, es un corazón poderoso porque no depende de las circunstancias externas para mantenerse firme. Piensa en Abraham Lincoln, en medio de la guerra civil, cuando el país parecía desgarrarse sin remedio. Podría haberse hundido en la desesperación, pero cultivó la gratitud por cada pequeño avance, por cada batalla ganada, por cada aliado fiel, por cada día en el que aún había posibilidad de unión. Esa gratitud le dio la fuerza para seguir cuando muchos pedían rendirse. O piensa en Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración nazis, rodeado de miseria y muerte. Encontró motivos para agradecer incluso en los momentos más oscuros, un atardecer que podía contemplar por un instante, una sonrisa fugaz de un compañero, la simple certeza de que aún podía decidir su actitud frente al sufrimiento. Esa gratitud no lo debilitó, lo hizo invulnerable. La gratitud cambia la manera en que percibimos la vida. Dos hombres pueden caminar bajo la misma lluvia, uno maldice porque se moja, el otro agradece porque el agua nutre la tierra. Dos hombres pueden atravesar el mismo desierto, uno se queja porque la arena quema, el otro agradece porque el cielo estrellado es testigo de su resistencia. No es la circunstancia la que define la experiencia, sino la perspectiva, y la gratitud es la lente que transforma la adversidad en aprendizaje y el dolor en fortaleza. Pero incluso con gratitud, la vida nos obliga a enfrentar un hecho innegable: nada permanece igual. Lo que hoy te da seguridad mañana puede desaparecer. Lo que hoy te sostiene mañana puede fallar. Lo que hoy parece una verdad absoluta mañana puede convertirse en una ilusión rota. Es ahí donde entra la segunda virtud, la adaptabilidad. La adaptabilidad es la capacidad de cambiar sin perder la esencia, de flexionarse sin quebrarse, de transformarse para sobrevivir sin renunciar al propósito que te guía. El mundo está lleno de ejemplos de hombres y organizaciones que murieron porque no supieron adaptarse. Gigantes empresariales que dominaron su tiempo, como Kodak, que inventó la fotografía digital y aún así se negó a adaptarse, creyendo que la película nunca desaparecería. En contraste, piensa en empresas como Apple, que no se limitó a fabricar computadoras, sino que entendió que debía reinventarse constantemente, primero con música, luego con teléfonos, después con servicios, siempre adaptándose, siempre anticipándose al cambio. Esa es la diferencia entre la extinción y la evolución. En la naturaleza lo vemos con claridad. El árbol rígido que no se dobla ante el viento termina quebrándose en la tormenta. La caña de bambú, flexible y adaptable, se dobla hasta casi tocar el suelo, pero cuando el viento cesa, vuelve a erguirse. Esa es la sabiduría que nos ofrece la naturaleza. La supervivencia no está garantizada para el más fuerte, sino para el que sabe adaptarse. Charles Darwin lo entendió con brutal claridad cuando dijo que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor responde al cambio. La adaptabilidad no significa vivir sin dirección, no significa cambiar de propósito como quien cambia de ropa, significa mantener la visión mientras ajustas la estrategia, significa no aferrarte a métodos caducos ni a ilusiones de control. Significa aceptar que el camino rara vez será lineal y que tu grandeza dependerá de tu capacidad de navegar en la incertidumbre sin perder el rumbo. La vida te pondrá pruebas inesperadas, perderás personas que amas, perderás oportunidades que creías seguras, perderás recursos que parecían inagotables. Si no sabes adaptarte, esas pérdidas te hundirán. Si sabes adaptarte, esas pérdidas se convertirán en el terreno fértil de una nueva etapa. La adaptabilidad transforma la derrota en reinvención, convierte la crisis en impulso, cambia el final en un nuevo comienzo. Mira a Nelson Mandela nuevamente, encarcelado durante casi 3 décadas,
tuvo que adaptarse a una existencia de silencio y espera. Podría haberse convertido en un hombre amargado, rígido, lleno de odio, pero eligió la adaptabilidad emocional, eligió transformar su resentimiento en una visión más amplia de reconciliación. Y cuando salió de prisión, en lugar de buscar venganza, lideró a Sudáfrica hacia la unidad. Eso no fue debilidad, fue la fuerza suprema de alguien que supo doblarse sin quebrarse. Gratitud y adaptabilidad trabajan juntas como dos guardianes invisibles del espíritu. La gratitud te protege de la amargura, la adaptabilidad te protege de la rigidez. La gratitud mantiene tu corazón abierto, la adaptabilidad mantiene tu mente flexible. La gratitud te enseña a valorar el presente, la adaptabilidad te permite sobrevivir al futuro. Y cuando ambas se integran en tu carácter, ninguna circunstancia puede destruirte por completo, porque siempre encontrarás una razón para levantarte y siempre descubrirás una manera de seguir adelante. Capítulo 8. Resiliencia profunda y aprendizaje constante. El ser humano es una criatura frágil y al mismo tiempo indestructible. Frágil porque la carne se desgasta, porque el cuerpo se quiebra, porque los días pasan y la vida se consume. Indestructible porque mientras el espíritu se mantenga firme, mientras la voluntad no se rinda, mientras la mente siga aprendiendo, ningún golpe puede acabar con la esencia que nos hace avanzar. Esa es la paradoja de nuestra existencia, somos vulnerables y eternos al mismo tiempo, y lo que decide de qué lado nos inclinamos es nuestra capacidad de ser resilientes y de mantenernos en aprendizaje continuo. Resiliencia profunda no es simplemente levantarse después de caer una vez, no es repetir un gesto de fuerza en un momento aislado. Resiliencia profunda es una filosofía de vida, un estado de espíritu que se construye en silencio, un músculo invisible que se entrena con cada dificultad enfrentada y superada. El resiliente profundo no solo soporta la tormenta, la abraza como parte inevitable del viaje. Entiende que el dolor no es enemigo, sino maestro. Que la caída no es un castigo, sino una instrucción. Que la pérdida no es un final, sino un renacimiento disfrazado. Mira a Ellen Keller, privada de la vista y del oído desde temprana edad. En un mundo de oscuridad y silencio absoluto, cualquier otro habría caído en la desesperación y el aislamiento. Pero ella eligió la resiliencia, eligió aprender, eligió expandir su mente más allá de los límites de su cuerpo, y con la guía de Anne Sullivan se convirtió en escritora, activista y oradora que inspiró a millones. Esa es la resiliencia profunda, no negar las limitaciones, sino transformarlas en un motivo de grandeza. Mira a Beethoven, perdiendo el sentido más esencial para un músico, el oído. Cualquiera habría considerado ese destino como una condena final. Pero él eligió la resiliencia, siguió componiendo desde la memoria y la emoción, creando algunas de las obras más poderosas de la música universal. Esa es la resiliencia profunda, no rendirse ante lo que se pierde, sino crear con lo que aún queda. El camino de la resiliencia profunda es inseparable del camino del aprendizaje constante. Porque la vida no se detiene y el mundo nunca deja de cambiar. El que cree que ya lo sabe todo está condenado a la derrota. El que deja de aprender deja de crecer. El que se aferra a un conocimiento viejo como si fuera suficiente, pronto descubre que el mundo ha seguido avanzando sin él. Por eso, la resiliencia sin aprendizaje es resistencia estéril, y el aprendizaje sin resiliencia es teoría sin acción. Solo juntos forman la clave de una evolución imparable. Piensa en Thomas Edison otra vez. No solo soportó miles de fracasos en su laboratorio, también aprendió de cada uno. Decía que no había fallado, sino que había encontrado 1000 formas de cómo no funcionaba la bombilla. Esa mentalidad es la unión perfecta de resiliencia y aprendizaje, cada error como maestro, cada caída como lección, cada obstáculo como oportunidad para ajustar la estrategia. El aprendizaje constante no se limita a los libros, aunque los libros son puertas hacia otras mentes. El aprendizaje constante está en cada experiencia diaria, en cada conversación, en cada error, en cada victoria parcial. El que vive aprendiendo se convierte en eterno estudiante de la vida, y ese espíritu lo mantiene joven incluso cuando el cuerpo envejece. Leonardo da Vinci murió con la misma curiosidad con la que nació, siempre preguntando, siempre explorando, siempre buscando. Albert Einstein repetía que no tenía talentos especiales, solo una curiosidad apasionada.
Esa curiosidad era su aprendizaje constante. Pero aprender no es acumular información, es transformar la información en sabiduría aplicada. Aprender es observar lo que ocurre dentro y fuera de ti y convertirlo en acción concreta, en cambios reales. Millones de personas leen frases motivacionales cada día, pero solo quienes aprenden de ellas y las convierten en hábito logran transformación. Aprender no es llenar la memoria, es expandir la conciencia. La resiliencia profunda requiere aprendizaje porque cada golpe trae consigo un mensaje. Si no aprendes de las caídas, estás condenado a repetirlas. El que no aprende de su fracaso vuelve a fracasar por las mismas razones. El que no aprende de sus relaciones fallidas vuelve a amar con las mismas heridas. El que no aprende de sus pérdidas vuelve a perder lo mismo. La resiliencia auténtica no es solo resistir, es crecer gracias a lo que se ha resistido. Y aquí surge la conexión con la mejora del 1% diario. Resiliencia profunda significa que cada día soportas un poco más, pero también significa que cada día aprendes algo nuevo. Soportar sin aprender es repetir dolor innecesario. Aprender sin soportar es abandonar demasiado pronto. Pero mejorar un 1% en resiliencia y un 1% en aprendizaje es construir un carácter que nada ni nadie puede detener. Miremos a la humanidad en sus momentos más oscuros. Durante la peste negra, Europa parecía condenada, millones murieron, sociedades colapsaron. Pero de ese sufrimiento nacieron cambios que transformaron la medicina, la economía, la cultura, y finalmente dieron paso al Renacimiento, una de las épocas más brillantes de la historia. ¿Por qué? Porque la resiliencia de sobrevivir se unió al aprendizaje de no repetir los mismos errores. Lo mismo ocurrió con las guerras mundiales, horrores que casi destruyeron la civilización, pero de los que surgieron avances en tecnología, en comunicación, en acuerdos internacionales que cambiaron el rumbo de los pueblos. El dolor se convirtió en maestro. Así funciona también tu vida personal. Tus pérdidas más grandes contienen las lecciones más profundas. Tus derrotas más dolorosas esconden la semilla de tu próxima victoria. Tus caídas más duras son la universidad donde se forma tu carácter. Pero solo si decides aprender. Si eliges permanecer en la queja, si eliges ver el dolor como un castigo sin sentido, la resiliencia se convierte en mera resistencia vacía. Pero si eliges ver cada golpe como un maestro, entonces cada cicatriz se transforma en diploma, cada lágrima en testimonio, cada caída en escalón hacia la cima. La resiliencia profunda también requiere humildad, porque reconocer que aún puedes aprender es reconocer que no lo sabes todo. Y la humildad es una de las virtudes más grandes que puede cultivar un ser humano. El arrogante cree que ya llegó, y por eso se estanca. El humilde sabe que siempre hay un 1% más por descubrir, y por eso se expande. El resiliente profundo no se considera invencible, se considera eterno aprendiz, y esa mentalidad lo hace más fuerte que cualquier soberbio. Pregúntate, ¿cuántas veces te has caído y en lugar de aprender has preferido culpar al mundo? ¿Cuántas veces has fracasado y en lugar de analizar tus pasos has elegido rendirte? ¿Cuántas oportunidades de crecimiento has perdido porque tu orgullo no te permitió aprender de alguien más? La resiliencia profunda exige sinceridad brutal, exige que te mires en el espejo y digas, caí, pero aquí estoy. Perdí, pero aprendí. Dolió, pero sigo. Esa es la voz de los que no mueren nunca, porque se reinventan una y otra vez. Capítulo 9. La transformación del carácter y la disciplina emocional. El carácter es el cimiento invisible sobre el que se edifica toda grandeza. Puedes poseer riquezas inmensas, títulos honoríficos, poder político o fama global, pero si careces de carácter, todo eso se desmoronará tarde o temprano como un castillo de arena frente a la marea. El carácter es lo que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Es lo que define cómo respondes cuando la fortuna se convierte en adversidad, cuando la multitud que te aplaudía se convierte en silencio o en burla, cuando los amigos que te rodeaban desaparecen en los momentos difíciles. El carácter es el testamento que escribe sin palabras, el que habla incluso cuando ya no estás, el que determina si serás recordado como alguien que se mantuvo firme o como alguien que se quebró en el momento crucial. Pero el carácter no es un regalo de nacimiento. Nadie nace con él formado. El carácter se forja como el acero,
bajo fuego, bajo presión, bajo golpes repetidos. Cada dificultad que enfrentas es un martillazo en el metal de tu espíritu. Cada derrota es un fuego que purifica tus impurezas. Cada dolor soportado es un molde que da forma a tu templo. Así se construye el carácter, no en la comodidad de la abundancia, sino en el crisol ardiente de la prueba. La disciplina emocional es la herramienta que pule ese carácter hasta convertirlo en algo indestructible. Porque no basta con tener propósito, no basta con actuar, no basta con resistir. Si no aprendes a gobernar tu mundo interno, te convertirás en esclavo de tus propios impulsos. Y un esclavo interno jamás podrá ser un conquistador externo. El mundo está lleno de ejemplos de hombres que alcanzaron la cima de la gloria solo para destruirse a sí mismos porque no supieron dominar sus emociones, emperadores que lo tenían todo y se hundieron en la ira y la paranoia, generales que ganaron batallas y perdieron guerras porque no pudieron controlar su orgullo. Líderes que transformaron naciones y luego las arruinaron por no dominar su ambición desmedida. En contraste, los verdaderos grandes son aquellos que aprendieron a gobernarse primero a sí mismos. Marco Aurelio, emperador de Roma, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, escribió para sí mismo recordatorios diarios de paciencia, humildad, templanza. Podía haber dejado que el poder lo devorara, pero eligió practicar la disciplina emocional, escribiendo frases que recordaban que la ira es una cadena, que la avaricia es un veneno, que la envidia es una enfermedad. Él entendía que el hombre que domina un imperio pero no domina sus emociones es, en realidad, un esclavo con corona. La disciplina emocional no significa reprimir lo que sientes, no significa convertirte en una piedra sin alma. Significa reconocer tus emociones sin ser gobernado por ellas. Significa sentir ira, pero elegir la calma. Sentir miedo, pero elegir el coraje. Sentir tristeza, pero elegir la esperanza. La disciplina emocional convierte las emociones en sirvientes en lugar de amos. Te permite canalizar la energía de la ira en acción productiva, la energía del miedo en preparación cuidadosa, la energía de la tristeza en empatía profunda. Piensa en Abraham Lincoln de nuevo. Gobernaba una nación dividida, acosado por enemigos externos e internos, bajo el peso insoportable de una guerra civil que cobraba miles de vidas. La ira, la desesperación, el resentimiento habrían destruido a cualquier otro. Pero Lincoln practicaba la disciplina emocional, escribía cartas furiosas que nunca enviaba, lloraba en privado para mantenerse firme en público, buscaba consejo de sus críticos más duros en lugar de rodearse solo de aduladores. Esa disciplina emocional le permitió mantener la calma y la visión cuando el país entero estaba en llamas. El carácter y la disciplina emocional también se manifiestan en las pequeñas cosas, no solo en los grandes momentos históricos. Se revelan en la paciencia que eliges cuando alguien te ofende, en la serenidad con la que respondes a la crítica injusta, en la fuerza con la que continúas trabajando cuando la frustración amenaza con paralizarte. Cada vez que eliges gobernarte, cada vez que decides actuar desde tu propósito en lugar de reaccionar desde tu impulso, estás forjando carácter. Y ese carácter, acumulado en miles de decisiones invisibles, es el que un día se manifestará en grandeza visible. El aprendizaje constante, del que ya hablamos, se vuelve inseparable aquí, porque la disciplina emocional también se aprende. Nadie nace sabiendo controlarse. Todos nacemos con impulsos salvajes, con emociones que nos desbordan. Pero con el tiempo, a través de la reflexión, de la práctica, de los errores y de las correcciones, vamos aprendiendo a gobernarnos. Cada situación difícil es una oportunidad de aprendizaje emocional, una traición que te enseña a no volverte amargado, un fracaso que te enseña a no convertirte en cínico, un conflicto que te enseña a escuchar antes de responder. El que aprende de esas lecciones desarrolla disciplina emocional, el que las rechaza se convierte en esclavo de sus propias cadenas. La transformación del carácter a través de la disciplina emocional también tiene un componente invisible que pocos consideran, el poder de la coherencia interna. Porque el ser humano sufre cuando lo que piensa, lo que siente y lo que hace están en conflicto. La disciplina emocional busca alinear esas tres fuerzas: mente, corazón y acción. Cuando tu mente dice una cosa, tu corazón siente otra y tu acción ejecuta una tercera, vives dividido y esa división destruye tu energía. Pero cuando alineas los tres, piensas en lo correcto, sientes lo correcto,
haces lo correcto, tu vida se convierte en una fuerza unificada imposible de detener. Esa coherencia es la manifestación más alta del carácter. Ejemplos abundan. Gandhi, enfrentado al Imperio Británico, pudo haber elegido la violencia como camino más rápido, pero su carácter le decía que la no violencia era más poderosa. Sus emociones debieron ser tentadas muchas veces por la ira y la desesperación, pero eligió la disciplina emocional de mantenerse firme en su propósito. Esa coherencia lo convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Su victoria no fue solo política, fue espiritual. La disciplina emocional no se trata de perfección. Habrá momentos en que falles, en que reacciones mal, en que la ira te domine o la tristeza te paralice. Pero incluso esos momentos forman parte del camino. La clave es mejorar un 1% cada día en tu capacidad de gobernarte. Un día reaccionarás más rápido de lo que deberías, pero al siguiente recordarás detenerte un segundo antes de hablar. Otro día el miedo te detendrá, pero la próxima vez tendrás el valor de dar un paso más. Ese avance mínimo, sostenido con el tiempo, se convierte en una transformación total de tu carácter. Pregúntate, ¿qué clase de carácter estás forjando con tus decisiones diarias? ¿Estás eligiendo la comodidad del impulso o la fuerza de la disciplina emocional? ¿Estás construyendo una identidad que se quiebra en la tormenta o una que permanece firme incluso cuando todo se derrumba alrededor? La respuesta no está en grandes gestos, sino en miles de pequeñas elecciones invisibles que haces cada día. Capítulo 10. La visión de largo plazo, el sacrificio consciente y la paciencia estratégica. La mayoría de los hombres fracasan no porque carezca de talento, no porque carezca de oportunidades, sino porque carece de paciencia para sostener una visión a largo plazo. El mundo moderno ha entrenado nuestras mentes para buscar gratificación inmediata. Queremos resultados rápidos, queremos recompensa sin demora, queremos el fruto sin sembrar la semilla ni esperar la cosecha. Vivimos en una era donde la impaciencia se disfraza de ambición, pero en realidad es debilidad. La grandeza nunca ha pertenecido a los impacientes. La grandeza es un privilegio reservado para aquellos que sostienen una visión en el tiempo, que saben esperar con acción, que saben sacrificar placeres momentáneos en nombre de un destino inmenso. Mira a los constructores de las catedrales medievales. Aquellos hombres sabían que jamás verían terminadas las obras que comenzaron. Algunos proyectos duraban 200 o 300 años. Y aún así tallaban cada piedra con precisión, colocaban cada vitral con amor, diseñaban cada arco como si fueran a contemplarlo ellos mismos. Porque su visión era más grande que su vida. Entendían que no trabajaban solo para ellos, sino para generaciones futuras, y esa paciencia estratégica les permitió dejar monumentos que siguen en pie siglos después, testigos inmortales de lo que significa pensar más allá del instante. Piensa en Nelson Mandela, encarcelado durante 27 años. ¿Qué mantiene a un hombre vivo tanto tiempo en cautiverio? No es la esperanza ingenua de que mañana se abrirán las puertas. Es la visión de largo plazo, la certeza de que su sacrificio de hoy plantaba la semilla de la libertad futura de su pueblo. Esa paciencia estratégica, esa disposición a esperar sin rendirse, a resistir sin quebrarse, lo convirtió en un símbolo eterno de dignidad y perseverancia. El sacrificio consciente es la otra cara de la paciencia. Porque no basta con esperar, hay que saber qué precio pagar mientras se espera. El sacrificio no es pérdida cuando está guiado por propósito, el sacrificio se convierte en inversión. El estudiante que renuncia a fiestas para estudiar no pierde diversión, gana un futuro. El atleta que renuncia a excesos para entrenar no pierde placer, gana excelencia. El emprendedor que renuncia a comodidad para construir su visión no pierde descanso, gana libertad. Cada sacrificio consciente es una afirmación de tu visión. Cada no que dices a lo inmediato es un sí que dices a lo eterno. Andrew Carnegie, hijo de inmigrantes pobres, trabajó desde niño en fábricas oscuras y peligrosas. Podría haberse rendido a la vida que le había tocado, pero eligió sacrificar placeres momentáneos para educarse, para aprender, para crecer. Y esa suma de sacrificios lo transformó en uno de los hombres más influyentes de la era industrial. Henry Ford, antes de fabricar automóviles en masa, falló en repetidos intentos empresariales. Podría haberse conformado con un trabajo estable,
pero eligió sacrificar la seguridad inmediata por la visión de un futuro distinto. Ese sacrificio consciente lo llevó a transformar el transporte de toda la humanidad. Pero el sacrificio sin paciencia se convierte en tortura. Y la paciencia sin sacrificio se convierte en espera vacía. Necesitamos ambos, paciencia estratégica para entender que la vida no se transforma de un día a otro, y sacrificio consciente para pagar el precio del cambio mientras esperamos. Juntos forman el carácter de los grandes constructores de imperios, de los grandes líderes, de los grandes artistas. La paciencia estratégica no es pasividad. No significa quedarse sentado esperando que las cosas mejoren solas. Significa actuar cada día en alineación con la visión, aunque los resultados no se vean de inmediato. Significa sembrar sin obsesionarse por cosechar al instante. Significa avanzar un 1% diario, sabiendo que el verdadero fruto llegará en meses, en años, en décadas. La paciencia estratégica es la sabiduría de un agricultor que entiende que no puede arrancar la semilla para comprobar su crecimiento, que debe regarla, cuidarla, protegerla, y confiar en que el tiempo hará su trabajo. Mira a Walt Disney. Durante años fue rechazado por bancos y estudios. Pasó por quiebras y fracasos. Pero mantuvo la visión de construir un mundo de fantasía que hoy conocemos como Disney World. Ese parque no apareció de la noche a la mañana. Fue el resultado de paciencia estratégica, de décadas de intentos, de sacrificios personales, de la capacidad de sostener un sueño que parecía ridículo hasta que se convirtió en inevitable. La impaciencia destruye más sueños que el fracaso. Porque el fracaso enseña, pero la impaciencia obliga a abandonar antes de tiempo. ¿Cuántos hombres y mujeres han estado a punto de lograr algo grandioso y han renunciado porque no podían esperar un poco más? ¿Cuántos proyectos quedaron inconclusos porque el corazón no soportó la demora? El mundo está lleno de tumbas de sueños que murieron no por imposibles, sino por impacientes. La visión a largo plazo requiere un cambio de mentalidad radical. Significa dejar de medir tu vida en días y semanas, y comenzar a medirla en años y décadas. Significa no preguntarte ¿qué logro este mes?, sino ¿qué estoy construyendo para dentro de 10 años? Significa no vivir para el aplauso inmediato, sino para el legado eterno. Los que piensan en el corto plazo buscan aprobación. Los que piensan en el largo plazo buscan trascendencia. Y solo estos últimos cambian la historia. La paciencia estratégica también implica resistencia al juicio de los demás. Porque el mundo no entiende la visión a largo plazo. Se burlarán de ti cuando trabajes en silencio sin resultados inmediatos. Te llamarán loco cuando renuncies a placeres presentes por sueños lejanos. Te señalarán como fracasado cuando aún no puedan ver lo que estás construyendo. Pero si eres paciente, llegará el día en que esos mismos críticos contemplarán lo que lograste y dirán que siempre lo supieron. La clave es nunca olvidar que cada sacrificio es temporal, pero cada visión realizada es eterna. El dolor de la disciplina dura un instante, pero el orgullo de haber alcanzado tu propósito dura toda la vida. La incomodidad de esperar en silencio pasa, pero el fruto de la paciencia consciente se queda para siempre. Capítulo 11. Resiliencia colectiva, impacto en otros y legado. El ser humano no nació para caminar solo. Podemos imaginar al individuo como una isla, aislado en su propio mundo de pensamientos, emociones y luchas, pero la verdad profunda es que cada acción que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada elección que hacemos, se expande como una onda en un océano infinito y toca vidas que quizá nunca llegaremos a conocer. La resiliencia personal es el inicio, pero la resiliencia colectiva es la culminación, cuando una comunidad entera aprende a levantarse unida, cuando un pueblo entero se rehúsa a caer de rodillas, cuando una generación entera decide que el dolor no los destruirá sino que los forjará, entonces la historia cambia su curso. La resiliencia colectiva es la suma de miles de resiliencias individuales. Es el eco de cada persona que decide no rendirse, con su ejemplo, inspira a otros a hacer lo mismo. Piensa en la Segunda Guerra Mundial, en ciudades como Londres bombardeadas noche tras noche. Podría haber sido el final de la moral de un pueblo, pero en lugar de eso, surgió una fuerza colectiva indomable, hombres, mujeres y niños que soportaban la oscuridad de los refugios, que apagaban las luces para evitar ser blancos fáciles, que reconstruían sus calles al día siguiente de haberlas visto caer.
Winston Churchill lo entendió y lo expresó en palabras que se convirtieron en escudo: nunca nos rendiremos. Esa frase no era solo un discurso político, era el reflejo de una resiliencia colectiva que transformó la desesperación en resistencia y la resistencia en victoria. Lo mismo ocurrió en otros momentos cruciales de la historia. Piensa en el pueblo judío, disperso por siglos, perseguido una y otra vez, pero nunca aniquilado porque supieron mantener viva su fe, su identidad, su cultura. Esa es resiliencia colectiva, no rendirse como comunidad, no perder el espíritu aunque el cuerpo de generaciones enteras haya sido golpeado. Piensa en los esclavos africanos en América, encadenados físicamente pero cantando himnos de libertad, transmitiendo en sus cantos una fuerza invisible que sobrevivió más allá de las cadenas, que sembró semillas que siglos después florecieron en movimientos de derechos civiles. Esa es resiliencia colectiva, un alma compartida que se niega a morir. El impacto en otros comienza siempre con el ejemplo. Ninguna prédica es tan poderosa como una vida vivida con coherencia. Un padre que se levanta a pesar de la pobreza enseña más a su hijo que 1000 discursos sobre esfuerzo. Un maestro que persevera en medio de la escasez inspira más a sus alumnos que cualquier libro de teoría. Una madre que lucha cada día por mantener a su familia unida transmite a sus hijos una fuerza que se convierte en legado silencioso. El impacto no siempre se mide en monumentos, en discursos o en nombres grabados en la historia, a menudo se mide en las huellas invisibles que dejamos en la vida de quienes nos rodean. El legado no es opcional. Todos dejamos uno, aunque sea mínimo. La pregunta no es si dejarás huella, la pregunta es qué clase de huella dejarás. Algunos dejan cicatrices en los que los conocieron, dolor, abandono, destrucción. Otros dejan semillas, inspiración, fortaleza, esperanza. Cada día eliges qué clase de legado estás construyendo con tus acciones, con tus palabras, con tu manera de vivir. Mira a figuras como Martin Luther King Jr. No vivió para ver el sueño cumplido en su totalidad, pero su legado trascendió su vida. Su voz todavía resuena porque no habló solo para su tiempo, habló para generaciones. Su resiliencia individual se convirtió en resiliencia colectiva, porque inspiró a millones a levantarse. Lo mismo ocurrió con figuras como Teresa de Calcuta, que en la miseria más absoluta eligió servir, y su ejemplo creó una cadena de impacto que continúa más allá de su muerte. El impacto en otros no siempre se da en grandes escenarios. Puede ocurrir en lo cotidiano. Un gesto de bondad hacia un desconocido puede cambiarle el día, y ese día puede cambiarle la vida. Una palabra de aliento puede evitar que alguien se rinda. Un ejemplo de disciplina puede despertar la admiración silenciosa de alguien que decide mejorar. Nunca subestimes el poder de tus acciones invisibles. Nunca pienses que lo que haces no importa. Siempre hay ojos mirando, corazones aprendiendo, almas siendo tocadas por tu presencia, aunque tú no lo notes. El legado verdadero no se mide en la cantidad de años que vives, sino en la intensidad con la que tu vida inspira a otros. Hay quienes viven 80 años y no dejan nada. Y hay quienes viven 30 y dejan una huella imborrable. Porque lo que trasciende no es la duración, sino la esencia. Alejandro Magno murió a los 33, pero su nombre aún se pronuncia. Jesús de Nazaret murió joven, pero su vida cambió civilizaciones. El legado no depende de cuánto tiempo vivas, depende de cómo vivas. La resiliencia colectiva, el impacto en otros y el legado están unidos por un hilo invisible, el sentido de responsabilidad. Porque cuando entiendes que tu vida no es solo tuya, que lo que haces no termina en ti, que tus elecciones afectan a generaciones que aún no han nacido, entonces vives con mayor consciencia, con mayor disciplina, con mayor propósito. Entiendes que tu dolor puede convertirse en fuerza para otros, que tu resiliencia puede convertirse en inspiración, que tu vida puede convertirse en semilla de futuros que nunca llegarás a ver, pero que germinarán gracias a lo que hoy decidas plantar. El sacrificio consciente del que hablamos en el capítulo anterior cobra aquí una dimensión más grande. Cuando sacrificas no solo por ti, sino por otros, tu esfuerzo se multiplica en valor. El soldado que arriesga su vida por sus compañeros, el líder que entrega su comodidad por su pueblo, el padre que trabaja día y noche por sus hijos, todos ellos están construyendo un legado invisible que algún día se manifestará en la fuerza de quienes recibieron ese ejemplo.
Y aquí regresa el principio del 1%. Mejorar un 1% cada día no solo te transforma a ti, transforma a todos los que te rodean. Cuando tú mejoras, tus hijos aprenden a mejorar. Cuando tú mejoras, tus amigos ven lo posible. Cuando tú mejoras, tu comunidad recibe inspiración. Ese 1% se multiplica, se expande, se convierte en una ola colectiva de transformación. La resiliencia no es solo personal, se contagia. El aprendizaje no es solo individual, se transmite. El impacto no es solo tuyo, se comparte. Pregúntate, ¿qué resiliencia estás cultivando que otros puedan imitar? ¿Qué impacto estás dejando en la vida de los que te rodean? ¿Qué legado estás construyendo con cada acción? Recuerda que no puedes elegir si dejas huella, pero sí puedes elegir cuál será. Porque la vida es breve, pero el legado es eterno. Tus palabras se olvidarán, pero tus actos vivirán en los recuerdos. Tus logros materiales se desvanecerán, pero tu carácter quedará en la memoria de quienes te conocieron. Tus días terminarán, pero tus huellas seguirán marcando el camino de quienes vienen detrás. Y si eliges vivir con resiliencia profunda, con propósito claro, con disciplina emocional, con paciencia estratégica, tu vida se convertirá en una obra que no muere contigo, sino que se prolonga en la historia como un faro encendido que ilumina a otros incluso en la oscuridad más profunda. Capítulo 12. El renacimiento del espíritu. La vida entera es un llamado. Un llamado que comienza en silencio, que se oculta bajo el ruido de las obligaciones diarias, que se disfraza de pensamientos fugaces en la madrugada o de intuiciones repentinas en medio de la rutina. Ese llamado es la voz de tu destino, y solo los valientes se atreven a escucharlo. Durante demasiado tiempo quizás lo has ignorado, quizás lo has ahogado con distracciones, con excusas, con miedos, con la comodidad de lo conocido. Pero aquí estás, aún respirando, aún de pie, aún con la posibilidad inmensa de responder. Y el hecho de que sigas aquí significa que todavía no has terminado, que tu historia aún está escribiéndose, que tu vida puede convertirse en una obra que trascienda mucho más allá de tu propio tiempo. Mira hacia atrás un instante. Todo lo que has vivido, cada caída, cada fracaso, cada dolor, cada pérdida, no fue en vano. Cada herida fue un cincel, cada lágrima fue un río que te limpió, cada noche oscura fue un entrenamiento silencioso para preparar el amanecer que ahora tienes delante. No eres la suma de tus derrotas. Eres el resultado de la fuerza que has ganado en cada una de ellas. Eres resiliencia encarnada, aunque todavía no lo sepas. El mundo necesita tu grandeza. Y no hablo de grandeza superficial, de títulos colgados en paredes, de números vacíos en cuentas bancarias, de aplausos momentáneos. Hablo de la grandeza de un alma encendida, de un corazón que late con propósito, de una mente que se disciplina, de unas manos que actúan, de una vida que inspira. El mundo está hambriento de seres humanos que se atrevan a ser más, que se atrevan a vivir con intensidad, que se atrevan a encender luces en la oscuridad. Y aquí está la verdad que tantos ignoran: la grandeza no llega de repente, no aparece como un milagro instantáneo. La grandeza se construye como se construye una catedral, piedra a piedra, día tras día, mejora tras mejora. La grandeza es la consecuencia de elegir un 1% cada día. Esa suma invisible, esa acumulación silenciosa, es la alquimia que transforma al hombre ordinario en líder, al soñador en creador, al caído en renacido. Piensa en los gigantes de la historia. Lincoln, vencido por derrotas, eligió levantarse una vez más. Edison, humillado por fracasos, eligió intentarlo una vez más. Mandela, encarcelado por décadas, eligió resistir un día más. Disney, rechazado y quebrado, eligió soñar un poco más. Todos ellos compartieron el mismo secreto: no buscaron perfección inmediata, buscaron mejorar constantemente, día tras día, hasta que lo imposible se volvió inevitable. Tú no eres diferente. Llevas dentro la misma chispa, la misma capacidad, la misma fuerza dormida. Lo único que te separa de tu transformación es tu decisión de empezar, de elegir el camino de la constancia, de abrazar el dolor como maestro, de convertir la disciplina en libertad, de mantener la gratitud en medio de la tormenta, de ser adaptable cuando la vida cambie el guión, de seguir aprendiendo incluso cuando todo parezca perdido.
De impactar a otros con tu ejemplo y de construir un legado que hable incluso cuando ya no tengas voz. No esperes más. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a tener más recursos, más tiempo, más aprobación. Empieza ahora, con lo que tienes, desde donde estás, con cada latido que todavía te pertenece. Porque el mañana no está garantizado. Y la grandeza no se alcanza algún día en el futuro, la grandeza se construye en la elección que haces hoy, en el paso que das hoy, en la mejora del 1% que eliges hoy. Imagina tu vida dentro de 20 años si eliges este camino. Imagina el carácter que habrás forjado, la disciplina que habrás cultivado, las cicatrices convertidas en medallas, las derrotas transformadas en sabiduría, los pequeños hábitos que hoy parecen insignificantes pero que se habrán convertido en cimientos indestructibles. Imagina a quienes te rodean, inspirados por tu ejemplo. Imagina las generaciones que aún no han nacido, caminando sobre los senderos que tú abriste con tu esfuerzo. Ese es tu legado esperando ser construido. Y cuando llegue el día final, cuando tus ojos se cierren por última vez, ¿qué quedará? No quedará el dinero que acumulaste, ni los títulos que ostentaste, ni las posesiones que atesoraste. Quedará el eco de tu carácter. Quedará el impacto que dejaste en otros. Quedará el legado que sembraste en el mundo. Y si cada día viviste con propósito, con disciplina, con gratitud, con resiliencia, con aprendizaje, con amor, entonces habrás vivido una vida que valió la pena. Hoy, aquí y ahora, se abre frente a ti la oportunidad de renacer. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos fracasos acumules, no importa cuánto dolor hayas soportado. Cada instante que respiras es un nuevo comienzo. Cada amanecer es una invitación a escribir un capítulo distinto. Cada mejora del 1% es un paso hacia tu transformación definitiva. No vivas como espectador de tu propia vida. No te conformes con existir cuando puedes trascender. No te escondas detrás del miedo cuando puedes brillar con valentía. El mundo no necesita una copia más de lo común, el mundo necesita la versión completa de ti mismo. Levántate. Toma la decisión. Elige el camino del esfuerzo constante. Elige el camino del propósito. Elige el camino de la disciplina. Elige el camino de la gratitud. Elige el camino de la resiliencia. Elige el camino del aprendizaje. Elige el camino del impacto. Elige el camino del legado.